Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y continúo leyéndoles cuentos góticos completos de Sir Arthur Conan Doyle. Hoy toca solamente un cuento, así que pónganse cómodos y cómodas. Pero antes de comenzar, les comento que ya estará activa la encuesta para que voten por el libro preferido. He tomado en cuenta las pocas recomendaciones que me han hecho y algunos de los libros que han estado en encuestas anteriores y no hemos leído. Así que tal vez les deje por aquí arriba algún enlace que los lleve directamente a la encuesta o en la caja de descripción. Si no, de igual manera pueden entrar al canal y en la sección de comunidad la encontrarán. Ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos. El matón de Brocas Court, 1921. Aquel año fue en 1878. El regimiento de caballería voluntario de South Midland se encontraba en los alrededores de Luton, y la pregunta que se hacía todo el mundo en el gran campamento no era cómo prepararse para una posible guerra en Europa, sino otra mucho más vital. ¿Dónde encontrar a un hombre que fuera capaz de resistir 10 asaltos frente al herrero, Sargento Burton? Slugger Burton era una buena mole de 90 kilos de hueso y músculo, con unas manazas capaces de dejar inconsciente a cualquier hombre normal. Había que encontrar en alguna parte a alguien dispuesto a enfrentarse a él para bajarle los humos. Por eso enviaron a Londres a Sir Fred Milburn, más conocido como Murmullos, a ver si entre los mejores boxeadores no había alguno dispuesto a hacer un viaje para derrotar al temerario dragón. Corrían malos tiempos para el boxeo profesional. La antigua costumbre de pelear a puño limpio había muerto, a fuerza de escándalos y deshonor. Ahogada por la maloliente multitud de apostadores y rufianes de toda la Haya que merodeaban en los márgenes del espectáculo y que llevaron a la ruina y la deshonra a los púgiles decentes, en su mayoría héroes humildes y de una valentía nunca superada. Un aficionado honrado que quisiera presenciar un combate acababa normalmente atacado por villanos a quienes no podía denunciar, porque técnicamente estaba cometiendo un delito. Lo desvalijaban en la calle a la vista de todo el mundo, le quitaban la cartera y si se atrevía a resistirse, le abrían la cabeza. Al ring solo podían acercarse los que estaban dispuestos a abrirse camino con garrotes y fustas. Así, a nadie le extrañaba que el público del deporte clásico fuera gente sin nada que perder. Por otro lado, la época del local reservado y el combate legal con guantes no había llegado aún, y el culto se encontraba en una extraña etapa intermedia. Era imposible regularlo y era igualmente imposible abolirlo, pues no hay nada que produzca en el británico medio una atracción tan poderosa como el boxeo. De ahí que hubiera caóticos combates en establos y graneros, viajes relámpago a Francia, encuentros secretos al amanecer en solitarios rincones del campo, y todo tipo de subterfugios y experimentos. La insatisfacción de los boxeadores era la misma que la de su círculo. No podían pelear honradamente sin esconderse, y el más farruco era el que se ponía en cabeza de lista. Únicamente en la otra orilla del Atlántico había surgido la inmensa figura de John Lawrence Sullivan, el hombre destinado a ser el último representante del sistema anterior y el primero del nuevo. En esta situación no fue tarea fácil para el capitán del regimiento encontrar entre los salones de boxeo de Londres y los bares deportivos a un hombre de confianza para dar su merecido al gran herrero sargento. Los pesos pesados se cotizaban mucho. Su elección recayó finalmente sobre Alf Stevens, de Kentish Town, un excelente peso medio en ascenso que no conocía la derrota y hasta había sido varias veces campeón. Su experiencia y su pericia compensarían con creces los 19 kilos de diferencia con el peso del formidable dragón.
Con esta esperanza lo contrató Siegfried Milburn y lo subió a su carro de 2 ruedas, tirado por su briosa pareja de caballos rusios, para llevarlo al campamento de los voluntarios. Saldrían a media tarde por la gran carretera del norte, pasarían la noche en St. Albans y completarían el viaje al día siguiente. El boxeador se reunió con el varón en la venta de la Cruz Dorada, donde Billy Bates, el mozo de cuadra de Sir Frederick, estaba embridando a los nerviosos caballos. Stevens, un joven bien afeitado y de cara pálida, se sentó al lado del varón y dijo adiós con la mano al puñado de púgiles y de golfos de camisa sin cuello y chaqueta cruzada que se habían reunido para despedirlo. «Buena suerte, Alf», corearon con voz ronca cuando Bates soltó las bridas de los caballos y subió al pescante de un salto, mientras el carro alto enfilaba deprisa la curva para entrar en Trafalgar Square. El varón estaba tan ocupado esquivando el tráfico de Oxford Street y Edward Road que apenas podía pensar en otra cosa, pero cuando llegó a la orilla de los campos, cerca de Hendon, y los setos sustituyeron por fin al interminable panorama de edificios de ladrillo, aflojó las riendas para que los caballos fueran cómodos mientras él dedicaba su atención al joven que tenía a su lado. Había dado con él por correspondencia y recomendación, y sentía cierta curiosidad por examinarlo en ese momento. Empezaba a caer la tarde y la luz era tenue, pero al varón le gustaba lo que veía. Stevens era un boxeador de los pies a la cabeza, musculoso, de pecho poco prominente, la mandíbula larga y recta, y la mirada penetrante que acompaña al valor y la obstinación. Sobre todo era un hombre al que nadie había doblegado y aún conservaba esa profunda confianza tan sólida que nunca vuelve a ser la misma del todo después de una primera derrota. Sir Fred se rió para sus adentros al ver el paquete sorpresa que llevaba al norte para el herrero sargento. «Supongo que seguirá algún tipo de entrenamiento, Stevens», dijo, volviéndose hacia su compañero. «Sí, señor. Estoy en condiciones de pelear a muerte». «Yo diría que sí». «Llevo una vida muy ordenada, señor. Pero la semana pasada tuve que pelear contra Mike Connor y bajé a 72. Él perdió el combate y yo estoy aquí en plena forma». «Me alegro porque le va a hacer falta para enfrentarse con un hombre que le saca 19 kilos y 10 centímetros. El joven sonrió. «Me las he visto peores, señor». «Eso parece, pero él también boxea». «Bueno, uno lo hace lo mejor que puede». Al varón le agradó el tono humilde, aunque seguro del joven pugil. De pronto se acordó de algo divertido y se echó a reír. «¡Caramba!», exclamó. «Tendría gracia que el matón saliera esta noche». A Alf Stevens le picó la curiosidad. «¿De qué matón habla, señor?» «Bueno, lo mismo se pregunta todo el mundo. Unos dicen que lo han visto y otros que es un cuento, pero hay pruebas de que es un hombre de carne y hueso, con unos buenos puños que dejan buenas marcas». «¿Y dónde se supone que vive?» «En esta misma carretera, entre Finchley y Elstree, por lo que he oído. Va siempre con otro y los dos salen las noches de luna llena a retar a los transeúntes a que peleen a la antigua. Uno pelea y el otro pasa la gorra». «Caramba, dicen que boxea como nadie. Más de uno ha aparecido por la mañana con la cara destrozada, para demostrar que el matón se ha ocupado de él». Alf Stevens estaba intrigadísimo. «Siempre he querido probar un combate a la vieja usanza, señor, pero nunca se me ha presentado la ocasión. Creo que me iría mejor sin guantes». «¿Entonces no rechazaría al matón?» «¿A rechazarlo? Iría donde hiciera falta para encontrarlo».
Caramba, eso sería estupendo. Bueno, hay luna llena y el sitio está cerca de aquí. Si es tan bueno como usted dice, habrá que conocerlo en el ring, señaló Stevens, a menos que sea un simple aficionado que pelea por diversión. Hay quien dice que es un palafrenero, o uno de la hípica de ahí. Donde hay caballos siempre hay boxeo. Si es verdad lo que se cuenta de él, ese hombre tiene algo estrafalario y raro. Mire, maldita sea, mire. La voz del varón había adoptado un tono y un volumen de sorpresa y contrariedad. En aquel punto, la carretera baja hasta una hondonada y está tan oscurecida por los árboles que de noche se abre como la boca de un túnel. A los pies de la cuesta hay dos grandes pilares de piedra, en los que a plena luz del día se observan la erosión y las manchas de líquenes, con emblemas heráldicos que el tiempo ha mutilado y reducido a poco más que unos bultos en la piedra. Una elegante verja de hierro con los goznes sueltos y oxidados proclama tanto el pasado glorioso como la decadencia presente de Brocas Old Hall, al fondo de una avenida invadida por las malas hierbas. Fue de las sombras de esta antigua entrada de donde una figura ágil saltó de pronto en mitad del camino, y con una destreza extraordinaria detuvo a los caballos, que se pusieron de manos y piafaron cuando los obligaron a apoyarse de nuevo en las patas traseras. «Ven, Rogue, sujeta estos zopencos», gritó una voz estridente. «Tengo una cosita que decirle aquí a este señorón tan fino antes de que siga su viaje». Un segundo hombre había salido de las sombras y sin decir palabra cogió las bridas de los caballos. Era bajito y gordo y vestía un curioso abrigo marrón, con varias capas que le llegaba hasta las rodillas. Debajo del abrigo llevaba botas y polainas, iba sin sombrero, y cuando se puso delante de los faroles laterales del carro, sus ocupantes vieron una cara colorada y hostil, afeitada y con el labio inferior torcido y un fular negro anudado en un lazo fuerte debajo de la barbilla. Mientras sostenía las riendas, su compañero, el ágil, dio un salto hacia adelante, posó una mano huesuda a un lado del salpicadero y con la luz en la cara observó atentamente a los viajeros con una expresión de ira en los ojos azules. Llevaba un gorro calado hasta las cejas, pero a pesar de la sombra, el varón y el púgil vieron lo suficiente para asustarse de él, porque tenía un rostro malvado aunque impresionante, violento, de facciones duras, con la nariz alta y una boca inexorable que delataba una naturaleza que ni pedía clemencia ni la concedía. En cuanto a su edad, se podía decir con certeza que un hombre con aquella cara era aún lo bastante joven para conservar toda su virilidad a la vez que tenía edad suficiente para haber conocido todas las perversiones de la vida. Los ojos salvajes y fríos examinaron a fondo primero al varón y después al joven que iba a su lado. «Sí, Rowe, es un señorón muy fino, como ya he dicho», informó a su compañero por encima del hombro. «Pero el otro podría ser un buen candidato. Si no es boxeador, tendría que serlo. De todos modos, lo vamos a probar». «Verá», dijo el varón, «no sé quién es usted, pero es un impertinente redomado. Me dan ganas de cruzarle la cara con el látigo». «Para el carro, jefe, no es prudente hablarme así». «Ya he oído hablar de ti y de cómo te las gastas», contestó airadamente el capitán. «Te voy a enseñar yo a parar a mis caballos en la carretera de la reina. Esta vez te has equivocado de hombres, amigo mío. Enseguida lo vas a ver». «Puede ser», dijo el desconocido.
A lo mejor todos aprendemos algo antes de despedirnos, jefe. Uno de los dos que baje y se ponga en guardia antes de que sigas diciendo tonterías. Stevens no tardó un segundo en saltar a la carretera. Si buscabas pelea, has acertado, dijo. Que sepas que esa es mi profesión, para que luego no digas que te pillé desprevenido. El desconocido lanzó un grito de alegría. Toma ya, es un boxeador como pensaba. Se acabaron los paletos, este es de verdad. Muy bien, chaval, acabas de conocer al que va a derrotarte. ¿Por casualidad has oído lo que dijo de mí Lord Longmore? El hombre que te derrote tiene que ser muy especial. Eso dijo Lord Longmore. Eso fue antes de que apareciera el toro, gruñó el hombre que estaba delante, interviniendo por primera vez. Déjate de majaderías, Joe. No vuelvas a nombrar al toro si no quieres que acabemos mal. Me ganó una vez, pero como volvamos a encontrarnos, no habrá quien se atreva a aceptar las apuestas. Bueno, chaval, ¿qué piensas de mí? Que eres un jeta. ¿Un jeta? ¿Y eso qué es? Un insolente, un farolero, un fanfarrón si lo prefieres. Esta última palabra tuvo un efecto asombroso sobre el desconocido. Se dio una bofetada en la pierna y soltó una risotada que sonó como un relincho y a la que se sumó su bronco compañero. Has dicho la palabra exacta, guapito, dijo éste. La palabra es fanfarrón, no hay duda. En fin, tenemos buena luna, aunque se está nublando. Más vale que aprovechemos la luz mientras podamos. Mientras se producía esta conversación, el varón había estado observando con creciente asombro la indumentaria del desconocido. Buena parte de las prendas que llevaba venía a confirmar la idea de que estaba relacionado con alguna hípica, aunque con todo y con eso tenía un aire de lo más anticuado y excéntrico. Llevaba un gorro de pelo de castor, blanco, amarillento, como el que gastan todavía algunos cocheros, con la copa acampanada y el ala ondulada. Su atuendo consistía en una chaqueta de talle alto, con faldones, de color tabaco y con botones de metal. La prenda abierta por delante mostraba un chaleco de seda a rayas, mientras que las piernas iban embutidas en bombachos de gamuza con medias azules y zapatos bajos. Tenía un cuerpo anguloso y duro que insinuaba una intensa actividad nerviosa. Estaba claro que este matón era todo un personaje, y el joven capitán de dragones se rió por lo bajo, pensando en la historia tan increíble que contaría en la cantina de oficiales gracias a este pintoresco personaje de otro mundo y a la paliza que el famoso boxeador de Londres estaba a punto de darle. Billy, el mozo de cuadra, se había encargado de los caballos que estaban sudorosos y temblando. «Por aquí», dijo el hombre corpulento, dirigiéndose hacia la verja. Era un lugar siniestro, negro y raro, con las columnas medio desmoronadas y el túnel de los árboles en la avenida. Ni al varón ni al púgil les gustaba la pinta que tenía. «¿A dónde vamos?» «Este no es sitio para pelear», contestó el tipo corpulento. «Ahí dentro tenemos uno bien bonito, tanto como Molesey-Hurst». «Para mí el camino está bien», dijo Stevens. «El camino está bien para los novatos», replicó el del gorro de castor, «pero no para dos pedazos de profesionales como tú y como yo. No tendrás miedo, ¿verdad?» «Ni de ti ni de 10 como tú», fue la tajante respuesta de Stevens. «Muy bien, entonces ven conmigo y haz las cosas bien». Sir Frederick y Stevens intercambiaron una mirada. «Me animo»,
dijo el boxeador. Vamos, pues. Cruzaron la verja los cuatro. Poco a poco dejaron atrás a los caballos inquietos y encabritados, y la voz del muchacho que intentaba tranquilizarlos inútilmente. Cuando habían recorrido unos 50 metros por la avenida invadida de hierba, el guía giró a la derecha, hacia un denso cinturón de árboles, hasta que llegaron a una explanada de hierba circular, blanca y clara a la luz de la luna. A un lado se levantaba un terraplén, y al fondo se veía una de esas casas de verano con columnas de piedra que tanto gustaban a los primeros georgianos. «¿Qué había dicho?», exclamó el corpulento en tono triunfal. «¿A que no encontrarían un sitio mejor a 30 kilómetros de la ciudad? Se construyó para esto. Venga, Tom, dale duro y demuestra lo que vales». Todo se había convertido en una especie de sueño extraño. Los desconocidos, su curiosa indumentaria, su pintoresca manera de hablar, el círculo de hierba a la luz de la luna y la casa de verano con columnas se fundieron en un todo fantástico. Únicamente la imagen de Alf Stevens con su traje de tweed mal ajustado y su cara de inglés tan típica devolvían al varón al mundo cotidiano. El desconocido delgado se había quitado el gorro de castor, la chaqueta con faldones y el chaleco de seda, y después su ayudante le ayudó a quitarse su camisa por la cabeza. Stevens imitó los preparativos de su rival con frialdad y sin prisas, y entonces los dos púgiles se pusieron frente a frente. Pero Stevens no pudo evitar una exclamación de sorpresa y horror. Sin el gorro de castor, la cabeza de su oponente dejaba a la vista una mutilación horrenda. Toda la parte superior de la frente estaba hundida, y tenía una especie de verdugón ancho y rojo entre el pelo, muy corto, y las cejas muy densas. «¡Dios mío!», exclamó el joven. «¿Qué le pasa a este hombre?». La pregunta pareció incitar en su adversario una rabia fría. «Tú preocúpate de tu cabeza, jefe», contestó. «Me da que con eso vas a tener tarea de sobra para no hablar de la mía». Esta respuesta arrancó una áspera risotada de su ayudante. «Ja, así se habla, mi Tommy. Vamos a ver lo que hace un auténtico boxeador contra uno de pacotilla». El hombre al que había llamado Tom estaba en el centro del ring natural con las manos en alto. Vestido ya imponía, y en cueros todavía más. El torso fuerte, los hombros inclinados y los brazos musculosos y ágiles eran perfectos para el deporte. El brillo macabro de los ojos que asomaba por debajo de las cejas deformadas y los labios congelados en una sonrisa inmutable componían un gesto más temible que un simple ceño fruncido. El púgil confesó al acercarse a su oponente que nunca había visto un cuerpo más formidable, pero su espíritu audaz se creció al recordar que aún no había encontrado al hombre capaz de derrotarlo. Y parecía poco creíble que ese acabara siendo un desconocido vestido a la antigua en una carretera rural. Así, sonriendo, tomó posiciones y levantó las manos. Pero lo que vino a continuación resultó completamente ajeno a su experiencia. El desconocido amagó rápidamente con la izquierda y lanzó un gancho con la derecha, tan deprisa y con tanta fuerza que Stevens apenas tuvo tiempo de esquivarlo y responder con un directo corto, mientras su contrincante se le echaba encima. En un momento el otro lo había atenazado entre los brazos huesudos, y de un crochet por encima de la cadera lo lanzó al aire como una peonza que aterrizó en la hierba con un golpe seco. El desconocido retrocedió y se cruzó de brazos mientras Stevens se ponía de pie, tambaleándose, con las mejillas encendidas de ira. «Pero bueno, ¿qué manera de boxear es esta?». «Eso es juego sucio», protestó el varón.
Sucio, un carajo. Es lo más limpio que he visto en la vida, dijo el corpulento. ¿Qué reglas seguís vosotros? Las de Queensberry, naturalmente. Nunca he oído hablar de ellas. Nosotros seguiremos las del cuadrilátero profesional de Londres. Muy bien, dijo Stevens con furia. Yo puedo pelear tanto con unas como con otras. No volverás a pillarme desprevenido. Y no fue así. La segunda vez que el desconocido arremetió contra él, Stevens lo agarró con fuerza, y después de bailar y balancearse un rato, cayeron los dos juntos al suelo. La escena se repitió 3 veces, y en todas ellas el desconocido fue andando hasta donde estaba su compañero y se sentó unos momentos en la hierba del terraplén antes de continuar. ¿Qué le parece?, le preguntó el varón a Stevens en uno de estos descansos. Alf Stevens estaba sangrando por una oreja, aunque por lo demás no parecía tener más secuelas. Se las sabe todas, dijo el púgil. No sé dónde habrá aprendido, pero ha entrenado mucho. Es fuerte como un león y duro como una piedra, a pesar de esa cara tan extraña. Hágale pelear con golpes largos. Yo creo que ahí domina usted. No estoy seguro de dominar en nada, pero haré lo que pueda. Fue un combate desesperado, y a medida que se iban sucediendo los asaltos quedó claro, incluso para el atónito varón, que el campeón de los pesos medios había encontrado la horma de su zapato. El desconocido tenía un gancho inteligente y una rapidez que, sumada a sus impactantes saltos, lo convertían en un enemigo peligrosísimo. Su cabeza y su cuerpo parecían insensibles a los golpes, y la horrenda sonrisa maligna no se borró ni por un instante de sus labios. Pegaba con una fuerza brutal, con unos puños como piedras, y atacaba desde todos los ángulos posibles. Tenía un golpe realmente asesino, un gancho directo a la mandíbula que una y otra vez estuvo a punto de alcanzar su objetivo, hasta que finalmente logró burlar la guardia y derribó a Stevens. El hombre corpulento lanzó una exclamación de triunfo. ¡El golpe en las patillas! ¡Caray! Mi Tommy es un caballo contra una gallina. Otro así, muchacho, y lo habrás derrotado. Oiga, Stevens, yo creo que esto se nos está yendo de las manos, dijo el varón mientras sostenía al muchacho agotado. ¿Qué dirán en el regimiento si aparezco con un hombre destrozado en una pelea de andar por casa? Dele la mano a su adversario y deséele lo mejor, o no estará usted en condiciones de hacer su trabajo. ¿Que le desee lo mejor? Ni hablar, protestó Stevens lleno de rabia. No pienso parar hasta que le haya borrado esa puñetera sonrisa de esa cara tan fea. ¿Y qué hay del sargento? Prefiero volver a Londres sin ver al sargento antes de que éste me quite el puesto. ¿Qué? ¿Ya es suficiente?, preguntó su rival con desprecio mientras se levantaba del terraplén. A modo de respuesta, Alf Stevens se abalanzó contra su rival y atacó con todas las fuerzas que le quedaban. Le hizo retroceder con la furia de la embestida y estuvo un minuto largo llevándolas de ganar. Pero aquel luchador de hierro no parecía cansarse nunca. Terminado el asalto, sus pasos seguían siendo igual de rápidos y sus golpes igual de fuertes que al principio. Stevens había aflojado de puro agotamiento. Su rival, sin embargo, no aflojaba. Lanzó sobre el púgil una lluvia de golpes bestiales que derribaron sus débiles defensas. Alf Stevens había llegado al límite de sus fuerzas y se habría desplomado en cuestión de unos segundos de no haber sido por una intervención de lo más curiosa. Antes se ha dicho que, camino del ring, el grupo había cruzado una arboleda,
Desde los árboles se oyó un grito agudo y peculiar, un grito de agonía que podía ser de un niño o de un animalillo angustiado. Era un grito sin palabras, penetrante y de una melancolía inexpresable. Al oírlo, el desconocido que acababa de poner a Stevens de rodillas retrocedió tambaleándose y miró a un lado y a otro con un gesto de espanto impotente. La sonrisa se había borrado de sus labios, en los que únicamente quedaba la laxitud de quien experimenta un horror extremo. «¡Viene a por mí, compañero!», gritó. «Aguanta, Tom, ya casi lo has derrotado, no puede hacerte daño». «Sí que puede, me lo hará», chilló el boxeador. «Dios mío, no puedo hacerle frente. ¡Ah, lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo!». Con un alarido de pánico, dio media vuelta y echó a correr entre la maleza. Su compañero, maldiciendo a grito pelado, recogió el montón de ropa y salió tras él. Las sombras oscuras los engulleron en su huida. Stevens, medio inconsciente, se había caído de espaldas y estaba tendido en el terraplén de hierba, con la cabeza apoyada en el pecho del joven varón que le acercaba la petaca de brandy a los labios. Los dos oían los gritos que se habían vuelto más fuertes y agudos. Luego, de los matorrales, salió corriendo un terrier blanco y pequeño que lo olisqueaba todo, como si buscara un rastro, con unos gemidos de lo más lastimeros. Pasó corriendo por el terraplén sin hacer caso de los dos jóvenes, hasta que también se esfumó entre las sombras. Entonces los dos espectadores se levantaron de un salto y salieron disparados hacia la verja y el carro. El terror se había apoderado de ellos, un terror pavoroso que escapaba a toda lógica o razón. Tiritando y temblando subieron al carro y no se atrevieron a decir palabra hasta que los serviciales caballos se hubieron alejado sus buenos 3 kilómetros de aquel aciago rincón. ¿Había visto alguna vez un perro como ese? «No», gritó Stevens, «y Dios quiera que no vuelva a verlo nunca». Esa noche, ya tarde, los viajeros hicieron alto en la venta del Cisne, cerca de Harpenden Common. El dueño era un viejo conocido del barón, y se sumó a ellos de buen grado para compartir una copa de oporto después de la cena. El señor Joe Horner, que era muy aficionado al boxeo, podía pasarse horas contando leyendas del cuadrilátero, tanto presentes como pasadas. El nombre de Alf Stevens le era bien conocido, y observó al joven con profundo interés. «Amigo mío, está claro que viene usted de un combate», dijo. «No he visto anunciado ninguno en los periódicos». «No quiero hablar de eso», contestó Stevens con hostilidad. «Bueno, no pretendía ofenderlo. ¿No será que...?» La cara sonriente del posadero se había puesto de pronto muy seria. ¿No será que, de camino aquí, por casualidad, han visto a ese al que llaman el matón de Brocas? ¿Y qué si lo hubiéramos visto? El posadero se había tensado de emoción. Le faltó muy poco para matar a Bob Meadows. Lo asaltó en el camino, justo delante de las verjas de Brocas Old Hall. Iba con otro hombre. Bob era un boxeador hasta la médula, pero lo encontraron reventado entre la hierba, dentro de la finca, ahí donde está esa casa de verano. El varón asintió. «Ah, han estado allí», dijo el posadero. «Bueno, nos confesamos culpables», contestó el varón mirando a Stevens. «De allí venimos, y hemos conocido a ese hombre del que habla usted. ¡Qué tío tan feo!». «Díganme», continuó el posadero bajando la voz hasta un susurro.
¿Es cierto lo que dice Bob Meadows, que esos dos van vestidos como nuestros abuelos y que el boxeador tiene la cabeza hundida? Pues la verdad es que era un tipo anticuado y tenía la cabeza más rara que he visto en la vida. ¡Dios mío!, exclamó el posadero. ¿Sabe usted, señor, que Tom Hickman, el famoso boxeador, y su amigo Joe Rogue, un herrero de Londres, encontraron la muerte justo en ese lugar en 1822, cuando Hickman iba borracho y quiso adelantar una carreta por donde no debía? Murieron los dos, y la rueda del carro aplastó la frente de Hickman. Hickman, coreó el varón. ¿Ese no era el fanfarrón? Sí, señor, el fanfarrón lo llamaban, y ganaba los combates con lo que entonces se conocía como el golpe de las patillas. Nadie pudo con él hasta que Ned, ese al que llamaban el toro de Bristol, lo derribó. Steven se había levantado de la mesa blanco como la cal. Salgamos de aquí. Necesito aire fresco. Sigamos el viaje. El posadero le dio una palmada en la espalda. Ánimo, muchacho. Piense que ha resistido, y eso ya es más de lo que nadie había logrado hasta ahora. Siéntese y tome otro vaso de vino, pues si un hombre en toda Inglaterra se lo ha ganado esta noche, es usted. Son muchas las deudas que se habrán saldado si le ha dado usted una buena paliza al fanfarrón, ya sea vivo o muerto. ¿Sabe lo que hizo en esta misma sala? Los viajeros observaron con curiosidad el amplio salón, con el suelo de piedra, las paredes de roble y su chimenea abierta en un rincón. Sí, en esta misma sala. Me lo contó el hidalgo Scotter, que estaba aquí esa noche. Fue el día en que Shelton derrotó a Josh Hudson cerca de St. Albans, y el fanfarrón se embolsó un montón de dinero por el combate. Paró aquí de camino con su amigo Rogue, se emborrachó como una cuba y se volvió loco. La gente tuvo que refugiarse en los rincones y debajo de las mesas cuando se puso a dar vueltas con el atizador de la cocina en la mano y una sonrisa de asesino. La bebida le volvía temerario y cruel, y se convertía en un terror para el mundo. Bueno, ¿qué creen que hizo al final con el atizador? Pues había un perrito, creo que era un terrier acurrucado delante del fuego, porque era diciembre y la noche era gélida. El fanfarrón le partió el lomo de un golpe con el atizador. Después se echó a reír a carcajada limpia. Lanzó un par de maldiciones a la gente que seguía huyendo de él y se fue a la caleza que le esperaba en la puerta. Lo siguiente que supimos de él fue que lo habían llevado a Finchley con la cabeza hecha papilla por la rueda de un carro. Sí, dicen que desde entonces se ha visto al perrillo sangrando y con el lomo partido, arrastrándose y aullando por Brocas Corner, como si buscara al canalla que lo mató. Así que ya ve, señor Stevens, que al darle su merecido al fanfarrón, estaba usted peleando por algo más que su propia gloria. Puede ser, asintió el joven boxeador. Pero no quiero más peleas como esa. Me conformo con el herrero sargento. Y si no tiene usted inconveniente, señor barón, volveremos en tren a la ciudad. Bueno, chicos, chicas, este es el penúltimo video de esta obra, Cuentos Góticos Completos. Hoy pondré en la pestaña de comunidad la encuesta para quien quiera ir a votar. Voy a retomar de la encuesta pasada el libro Muerte en la Vicaría de Agatha Christie, que es la primera obra donde aparece su personaje Miss Marple,
y agregaré otras opciones que el suscriptor José Rodríguez dejó en los comentarios de los videos anteriores donde les pedía precisamente estas recomendaciones. Alguno de Arthur Machen, espero pronunciarlo bien, y Ashton Smith. Ambos muy relacionados a los temas que nos han ocupado a lo largo de esta obra. También agregaré otra opción de Arthur Conan Doyle que ya se ha convertido en el autor favorito del canal, ahora con otro de sus personajes del cual también hay una saga me parece algo larga como con Sherlock Holmes. Este personaje se llama Profesor Challenger y el libro se llama El Mundo Perdido. Así que les dejo por aquí una pestaña en la parte superior derecha del video para que vayan directo a la encuesta. No sé si en celular también salen estas pestañas, pero si no, pueden ir a la sección de comunidad del canal y ahí encontrarán la encuesta. Bueno, en este cuento tenemos una mezcla de elementos referentes a distintas historias populares de terror. Por un lado, las apariciones de algunos espíritus y por otro, que lo hagan durante las noches de luna llena, algo que está muy asociado a los hombres lobo, por ejemplo. Tenemos a Stevens y al varón que van de camino a enfrentarse con el herrero sargento, al cual nunca llegamos a conocer, un boxeador imbatible sobre el ring. El varón iba emocionado ya que había encontrado a un muchacho que también iba invicto en su propia carrera pugilística y confiaba en que al menos podría darle buena pelea al herrero sargento. Así pues, iban de camino cuando el varón le vino a la mente la historia popular de un boxeador callejero, que peleaba por dinero y que siempre ganaba a sus adversarios, a los cuales se encontraban al día siguiente con el rostro desfigurado tirados por la calle. Stevens, muy confiado de sí mismo, decía que con gusto se mediría frente a ese boxeador callejero. La casualidad quiso que apenas terminaran de hablar del asunto, alguien los detuviera por el camino, un par de hombres vestidos como lo hacían los de su propio pasado, uno de ellos callado y mal encarado, y el otro fanfarrón y hablador. Retaron a Stevens, al joven, a una pelea, y este gustoso aceptó. Aunque camino al lugar del encuentro, los londinenses se sintieron un poco asustados. Los caballos y el susto que también tenían ya presagiaba que estos dos no eran seres humanos normales, pero los citadinos no repararon en eso hasta después. La pelea era muy reñida. Ambos boxeadores estaban disfrutando de ella, pues habían encontrado un buen rival, la horma de su zapato, decían ahí, y ya se estaba definiendo al vencedor cuando se escucha un lamento perteneciente a un animal o a un niño. Eso nos dicen de entrada. Luego vemos que ese quejido pertenecía a un terrier algo extraño. El fanfarrón termina huyendo junto a su acompañante y los citadinos algo extrañados también regresan rápido a su carro. Se detienen a descansar en una posada, y es ahí donde descubren la verdad. Entienden por qué el fanfarrón tenía el cráneo hundido y por qué el perro los perseguía. En fin, Stevens había luchado contra un espíritu que se materializaba solo las noches de luna llena. Un boxeador nato. Una historia muy emocionante y curiosa, que mezcla lo concreto como lo es el boxeo, un deporte de contacto, y lo intangible y sobrenatural, como lo sería la aparición de un espíritu. No sé qué sensación les dio a ustedes este relato, pero en lo personal creo que el ambiente de ominosidad y suspenso no fue tanto el objetivo del autor, como sí lo fue en otros cuentos, sino más bien la mezcla de dos tópicos que a él le gustaban. En esta obra principalmente vimos muy marcado el interés por el espiritismo, y en otras de sus obras que hemos leído antes, sus personajes suelen ser aficionados a este deporte. El mismo Sherlock Holmes era un excelente boxeador, por ejemplo. Es muy simbólico también lo que sucede con el terrier y el fanfarrón. Un hombre que no le teme a nadie termina huyendo del terrier con horror genuino. Es la culpa, la persecución interna de sus actos lo que lo aterroriza más. Me recuerda al relato de El gato negro de Edgar Allan Poe, que por cierto está en el canal,
donde el maltrato animal también se hace presente y juega un papel importante en la historia. Y aunque me gustaría contarles más y hacer una analogía, mejor los invito a que lo escuchen. Bueno, chicos, chicas, hasta acá el video de hoy. Restan un par de cuentos que les leeré en una sola entrega, así que ya casi nos despedimos de esta gran obra que en lo personal he disfrutado mucho. Recuerden votar por su libro favorito. Para mí ha sido un placer leerles, como siempre. Nos vemos.